5 de diciembre, 1996. Carepa, región de Urabá, Colombia. Una planta embotelladora de Coca-Cola. Son las 6 de la tarde. Los trabajadores están saliendo de su turno. Isidro Segundo Gil tiene 27 años. Es líder sindical de Sinaltrainal, el sindicato de trabajadores de alimentos en Colombia. Lleva 2 años organizando a los trabajadores de la planta, negociando mejores condiciones, mejores salarios. 2 hombres en motocicleta se acercan a la entrada. No dicen nada. 8 disparos. Isidro cae en la entrada de la planta, frente a sus compañeros, frente a los gerentes, frente a todos. Los hombres en la motocicleta desaparecen. Nadie los persigue. Nadie llama a la policía inmediatamente. El cuerpo de Isidro queda ahí, en el suelo, durante 45 minutos. Este no fue un robo, no fue un crimen al azar, fue un mensaje. Y ese mensaje era claro. Si organizas un sindicato en una planta de Coca-Cola en Colombia, hay consecuencias. Este es solo el comienzo de una historia que Coca-Cola ha gastado millones en tratar de ocultar. Una historia de amenazas, de intimidación sistemática, de desapariciones. Una historia que involucra a grupos paramilitares, a gerentes de Coca-Cola y a un patrón tan obvio que eventualmente llegó a cortes internacionales. Pero vayamos desde el principio. Para entender esta historia, necesitas entender Colombia en los años 90. El país estaba en medio de un conflicto armado que llevaba décadas. Había guerrillas de izquierda, había carteles de la sustancia ilegal y había grupos paramilitares de derecha. Los paramilitares se presentaban como fuerzas de autodefensa contra las guerrillas. En realidad, eran grupos armados que operaban con complicidad de sectores del gobierno, del ejército y de empresas privadas. ¿Por qué empresas privadas? Porque los paramilitares ofrecían un servicio: control de territorio y control de población. Si una empresa tenía problemas con sindicatos, con campesinos que bloqueaban carreteras, con comunidades que protestaban, los paramilitares ofrecían soluciones. No eran económicas, pero eran efectivas. Entre 1991 y 2002, grupos paramilitares fueron responsables de aproximadamente 13.000 eventos violentos documentados. Muchos de estos eventos involucraban líderes sindicales, activistas comunitarios y personas que se oponían a intereses corporativos. Coca-Cola operaba múltiples plantas embotelladoras en Colombia a través de empresas franquiciadas. Las plantas más grandes estaban en zonas de conflicto: Urabá, Barrancabermeja, Cúcuta, Bucaramanga, zonas donde los paramilitares tenían presencia fuerte. Y en esas plantas algo estaba pasando. Barrancabermeja, 2001, la planta embotelladora más grande de Coca-Cola en Colombia, 450 trabajadores y un sindicato fuerte. El sindicato Sinaltrainal representaba a los trabajadores. Negociaban contratos colectivos, exigían seguridad laboral, se oponían a la contratación temporal que Coca-Cola estaba implementando. En agosto de 2001, paramilitares del bloque Central Bolívar entraron a la planta, armados, durante horas de trabajo. No fueron detenidos por seguridad, no fueron cuestionados por gerencia. Reunieron a los trabajadores, sacaron una lista con nombres de líderes sindicales. Los paramilitares dijeron: tienen 24 horas para renunciar al sindicato. Si no renuncian, habrá consecuencias. No era una sugerencia, era una orden. En las siguientes semanas, 60 trabajadores renunciaron. No porque quisieran, porque tenían miedo. Miedo fundamentado. Algunos trabajadores que no renunciaron comenzaron a recibir amenazas directas, llamadas telefónicas a sus casas, mensajes, visitas de hombres desconocidos que sabían dónde vivían, dónde estudiaban sus hijos. Uno de los líderes sindicales, Juan Carlos Galvis, recibió una nota: tu nombre está en la lista, renuncia o tu familia paga. Galvis renunció.
dejó Barranca Bermeja, dejó Colombia eventualmente, porque quedarse significaba riesgo extremo. Este patrón se repitió, no una vez, docenas de veces, en múltiples plantas, durante años. Aquí es donde se pone más oscuro, porque la pregunta obvia es, ¿cómo entraban los paramilitares a las plantas? ¿Cómo sabían qué trabajadores eran líderes sindicales? ¿Cómo tenían listas con nombres específicos? Los testimonios de trabajadores, documentados en casos judiciales, pintan un cuadro consistente. Testimonio de Luis Eduardo García, trabajador de la planta de Carepa. Los gerentes se reunían con los paramilitares. Los veíamos entrar a las oficinas. Los veíamos salir. Después de esas reuniones, las amenazas comenzaban. Testimonio de William Mendoza, trabajador de Barranca Bermeja. El gerente de la planta nos dijo directamente, si siguen con el sindicato, nosotros no podemos protegerlos de lo que pase. Eso no es una advertencia neutral, es una amenaza velada. En 2001, testigos afirmaron bajo juramento que vieron a gerentes de plantas embotelladoras reunirse con comandantes paramilitares en las instalaciones. No reuniones secretas, reuniones abiertas, durante horas de trabajo. Las listas con nombres de sindicalistas que los paramilitares tenían, esas listas provenían de archivos de recursos humanos, información interna, información que solo la empresa tenía. ¿Coincidencia? Los abogados que representaban a los trabajadores argumentaban que no, era coordinación deliberada. Y hay más evidencia. En 2006, Colombia implementó la Ley de Justicia y Paz. Paramilitares que se desmovilizaran y confesaran sus acciones recibirían sentencias reducidas. Cientos de paramilitares confesaron, y algunos de esos testimonios mencionaron a Coca-Cola. Un excomandante paramilitar, cuyo nombre está protegido en documentos judiciales, declaró: recibimos pagos de empresas para hacer trabajos de seguridad. Eso incluía eliminar problemas con sindicatos. Cuando le preguntaron qué empresas, mencionó varias, entre ellas embotelladoras que trabajaban para Coca-Cola. Otro testimonio de un operativo paramilitar desmovilizado. Nos daban listas, nombres, direcciones, fotos. Nos decían quién era el objetivo y cuándo actuar. Estos testimonios fueron presentados en cortes colombianas. No son rumores, son declaraciones bajo juramento, con consecuencias legales si mintieran. La pregunta entonces se vuelve, ¿sabía Coca-Cola Corporativa lo que estaba pasando? ¿O eran solo gerentes locales operando de forma independiente? La respuesta está en los documentos. Durante los procesos legales, los abogados de Sinaltrainal y organizaciones de derechos humanos obtuvieron acceso a comunicaciones internas. Un memo de 1994 de un gerente regional de Coca-Cola en Colombia enviado a oficinas corporativas en Atlanta. Situación sindical en Urabá complicada. Se están tomando medidas para resolver. ¿Qué medidas? El memo no especifica, pero 2 años después, Isidro Gil fue eliminado. Otro documento de 1996. Contratación de seguridad privada para manejo de situaciones laborales conflictivas. Seguridad privada. En Colombia en los 90s, seguridad privada era frecuentemente un eufemismo para grupos paramilitares. Hubo reportes de organizaciones internacionales que visitaron Colombia y documentaron la situación. Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Todos publicaron reportes entre 2001 y 2005 mencionando las plantas de Coca-Cola como lugares donde había intimidación sistemática contra sindicalistas. Coca-Cola Atlanta recibió copias de estos reportes. Sabían. Su respuesta oficial fue: las plantas son operadas por franquiciados independientes. Coca-Cola no tiene control directo sobre sus operaciones de seguridad. Esa defensa legal tenía un problema. Coca-Cola sí tenía control. Tenía acuerdos de franquicia que especificaban estándares operativos. Tenía inspectores que visitaban las plantas regularmente.
tenía poder para revocar contratos. Si quisieran detener lo que estaba pasando, podían. Eligieron no hacerlo. Julio 2001. Sinaltrainal, junto con United Steelworkers, sindicato estadounidense, y la International Labor Rights Fund, presentan una demanda contra Coca-Cola en una corte federal de Estados Unidos. La demanda citaba el Alien Tort Claims Act, una ley que permite que extranjeros demanden en cortes estadounidenses por violaciones de derechos humanos internacionales. Las acusaciones eran específicas. Coca-Cola contrató, directa o indirectamente, a grupos paramilitares. Esos grupos intimidaron, amenazaron y eliminaron a sindicalistas. Coca-Cola sabía lo que estaba pasando y no lo detuvo. Había un patrón. Cada vez que un sindicato se fortalecía, los paramilitares aparecían. La demanda incluía testimonios de 15 trabajadores, incluía documentos, incluía reportes de derechos humanos, incluía análisis de patrones. Cada incidente con paramilitares ocurría días o semanas después de negociaciones sindicales conflictivas. Coca-Cola respondió con sus mejores abogados, firmas legales de alto nivel, estrategia, negar todo, cuestionar la jurisdicción de la corte, argumentar que eran franquiciados independientes. El caso legal duró años, y mientras tanto, en Colombia, las cosas seguían pasando. Entre 1989 y 2002, documentos de Sinaltrainal registran: 9 líderes sindicales de plantas de Coca-Cola fueron eliminados, 48 recibieron amenazas directas documentadas, 67 fueron desplazados forzosamente, tuvieron que abandonar sus ciudades, más de 200 renunciaron al sindicato bajo presión. Estos números no son abstractos, son personas con nombres, con familias. José Eleazar Manco, eliminado 2002. Adolfo de Jesús Múnera, eliminado 1996. Óscar Darío Soto, desaparecido 2001. Isidro Segundo Gil, eliminado 1996. Cada uno de ellos era líder sindical. Cada uno trabajaba en una planta relacionada con Coca-Cola. Cada uno fue atacado por grupos paramilitares. ¿Coincidencia? Estadísticamente imposible. Colombia en esos años era peligroso para muchas personas, pero había un patrón específico. Si eras líder sindical en una planta de Coca-Cola, tu riesgo era exponencialmente mayor. Otros sindicatos en Colombia, en otras industrias, también enfrentaban violencia, pero la concentración de incidentes en plantas de Coca-Cola era desproporcional. 2003. La historia comenzó a salir internacionalmente. Organizaciones de derechos humanos empezaron a presionar. Universidades en Estados Unidos comenzaron campañas Killer Coke, Coca-Cola asesina. Estudiantes exigieron que sus campus dejaran de vender productos Coca-Cola hasta que la compañía resolviera la situación en Colombia. New York University, University of Michigan, Rutgers, Bard College, docenas de universidades cancelaron contratos con Coca-Cola. Millones de dólares en ventas perdidas. En Europa, sindicatos laborales organizaron boicots. En el Reino Unido, el Trade Union Congress, TUC, pidió oficialmente a sus miembros no comprar Coca-Cola. La presión mediática crecía. Documentales fueron producidos. The Coca-Cola Case, 2009, mostró testimonio directo de trabajadores colombianos, de sus familias, de los paramilitares desmovilizados que confesaron. Coca-Cola intentó contracampaña. Anuncios diciendo que eran víctimas de desinformación. Comunicados de prensa negando todo. Pero los documentos eran públicos, los testimonios estaban grabados. Las cortes colombianas habían confirmado conexiones entre empresas y paramilitares en casos similares. La defensa de Coca-Cola se estaba desmoronando. 2006.
La Corte Federal estadounidense desestimó parcialmente el caso. Su argumento: difícil probar conexión directa entre Coca-Cola Atlanta y los actos específicos de los paramilitares. Sin embargo, el caso no fue completamente desestimado. Partes del caso continuaron, y la Corte dejó claro que había evidencia suficiente de que algo preocupante había ocurrido. En Colombia, casos separados continuaron en cortes locales. Algunos gerentes de plantas fueron investigados, algunos fueron acusados formalmente. Richard Kirby, gerente de la planta de Carepa cuando Isidro Gil fue eliminado, fue investigado. Nunca fue condenado criminalmente, pero testimonios bajo juramento de trabajadores lo colocaron en reuniones con paramilitares. Coca-Cola eventualmente llegó a acuerdos extrajudiciales con algunas familias. Los términos son confidenciales, pero involucraron compensaciones financieras. Pagar no es admitir culpa legalmente, pero es reconocer que hay algo que compensar. Para 2010, la presión internacional había forzado cambios. Coca-Cola implementó nuevos protocolos de seguridad en Colombia. Contrató auditores externos para inspeccionar condiciones laborales. Firmó acuerdos con la OIT para mejorar relaciones laborales. ¿Por qué hicieron esto si alegaban que no había problemas? Porque había problemas, y el costo de ignorarlos se había vuelto demasiado alto. Coca-Cola no fue la única corporación acusada de conexiones con paramilitares en Colombia. Chiquita, United Fruit Company, Drummond, minería de carbón, Dole, todas enfrentaron acusaciones similares. En 2007, Chiquita Brands se declaró culpable en una corte estadounidense de pagar $1.7 millones a grupos paramilitares colombianos. Admitieron los pagos, recibieron multa de $25 millones. Esto estableció un precedente. Corporaciones multinacionales sí contrataban paramilitares en Colombia. No era teoría conspirativa, era realidad documentada. El contexto es importante, porque muestra que esto era un patrón. Empresas grandes operando en zonas de conflicto, enfrentando sindicatos fuertes y resolviendo problemas a través de grupos armados. Colombia en los 90s y 2000s era un lugar donde esto era posible, donde el Estado no tenía control completo, donde grupos armados ofrecían servicios ilegales a quien pagara, donde la vida humana tenía un precio bajo. Coca-Cola operaba en ese contexto, y según testimonios, documentos y patrones, participaba en ese sistema. Hoy, Coca-Cola sigue siendo una de las marcas más valiosas del mundo. Vale más de $80.000 millones. Vende 1.9 millones de porciones al día. Está en todos los países del mundo excepto 2. La historia de Colombia está enterrada. Páginas en su sitio web sobre responsabilidad corporativa no la mencionan. Sus reportes anuales no hablan de esto. Si buscas en su página oficial, no encontrarás nada sobre Isidro Gil, sobre Juan Carlos Galvis, sobre los 9 sindicalistas que fueron eliminados. Pero los documentos existen, los testimonios están grabados, los casos judiciales son públicos, las familias de las víctimas siguen vivas, siguen recordando. Sinaltrainal sigue operando en Colombia. Hoy es más seguro que en los 90s, pero los líderes sindicales todavía enfrentan amenazas. El contexto mejoró, pero el recuerdo permanece. ¿Coca-Cola hizo cambios reales? Algunos. Los protocolos de seguridad mejoraron. Las auditorías externas ayudaron. Pero esos cambios vinieron solo después de presión internacional masiva, después de boicots, después de casos legales que duraron años. No vinieron por iniciativa propia. Vinieron porque el costo de no hacerlos se volvió insostenible. La pregunta más grande es, ¿cuántas otras corporaciones hacen lo mismo pero nunca son expuestas?
¿Cuántas operan en países donde la prensa es más controlada, donde los trabajadores tienen menos recursos para demandar, donde la comunidad internacional no presta atención? Coca-Cola fue expuesta porque había sindicatos fuertes que lucharon, porque había abogados dispuestos a tomar el caso, porque había estudiantes universitarios que hicieron boicots, porque había documentalistas que contaron la historia. Sin esa combinación, la historia hubiera quedado enterrada. Y probablemente hay docenas de historias similares que sí quedaron enterradas. Cuando tomas una Coca-Cola, no estás solo tomando una bebida. Estás participando en un sistema económico global donde las corporaciones tienen poder inmenso. Poder que, sin supervisión, sin presión, sin consecuencias, puede usarse de formas terribles. La historia de Colombia es un recordatorio de que las corporaciones no son entidades abstractas, son grupos de personas tomando decisiones, y esas decisiones tienen consecuencias reales para personas reales. Isidro Gil tenía 27 años cuando fue eliminado. Tenía una esposa, 2 hijos pequeños. Su crimen fue organizar a trabajadores para pedir mejores salarios. Por eso fue atacado, frente a su lugar de trabajo, frente a testigos. Y la compañía para la cual trabajaba, la compañía cuya bebida probablemente has tomado esta semana, está implicada en su eliminación según testimonios judiciales, documentos internos y patrones documentados. Esa es la historia que Coca-Cola no quiere que sepas, pero ahora la sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa información?